Hace pocas horas, el programa fantástico de O Globo, la cadena Globo en el Brasil, publicó un reportaje en donde reveló una serie de pruebas a raíz de los pronunciamientos de Edward Snowden, el soplón de la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, que cuentan cómo esa agencia norteamericana espió a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y al presidente de México, Enrique Peña Nieto. A Dilma Rousseff lo hizo a través de interceptación de correos electrónicos y de mensajes de texto de sus asesores, y a Peña Nieto llegaron incluso los miembros de la agencia a interceptar un mensaje de texto por teléfono donde él decía quiénes iban a ser las personas a las que iba a nombrar si llegaba a ser elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso fue en el año 2012. José Eduardo Cardoso, el ministro de Justicia brasileño, llamó ayer a Thomas Shannon, el embajador estadounidense en Brasil, que por otra parte fue el que manejó todas las cuestiones de América Latina en el Departamento de Estado, y le puso la queja. Para el mes entrante está prevista una visita de Estado de Dilma Rousseff a Washington, y los asesores de ella dicen que se lo está pensando. Y por otro lado, en México hubo un rechazo, quizás no tan contundente como el de Brasil, a lo que ocurrió, y vamos a ver qué ocurre cuando el vicepresidente estadounidense Joe Biden vaya a México en una visita para hablar sobre temas binacionales. ¿Qué piensa usted que pueden hacer esos dos países de ahí para allá, y qué impacto cree usted que tengan las quejas de Brasil y México aquí en los muros del Departamento de Estado en Washington? Bueno, decía o se le atribuye a Porfirio Díaz, al exdictador mexicano, esta frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, por desgracia, ya no necesita estar cerca o muy lejos con el ciberespacio. Nos estamos dando cuenta que efectivamente Estados Unidos se comporta como si no tuviera amigos, sino simplemente intereses, ¿no? Evidentemente los dos países reaccionaron con indignación, de la misma manera que Brasil, México pidió a consultas, llamó a consultas al embajador Tony Wayne, ¿no? Ayer fue un día feriado en este país, así que me imagino que en las próximas horas tendremos una respuesta de Estados Unidos a estas quejas, ¿no? Los dos países mencionaron que de comprobarse estas afirmaciones, ¿no?, de los documentos que filtró Snowden, pues sería una violación básicamente a los estatutos, a las leyes internacionales y a Naciones Unidas. Incluso Brasil amenazó con llevar el tema a Naciones Unidas. Yo creo que esto obviamente confirma nuevamente, ¿no?, el hecho de que todos los gobiernos están sujetos a la intervención de Estados Unidos. Se hablaba mucho de que Estados Unidos se había convertido en un estado policíaco después del 2011, ¿no? Yo creo que se volvió un estado paranoico. Cuando vemos las revelaciones de esta semana que la propia DEA, por ejemplo, tiene a través del proyecto Hemisferio y con el pago de la empresa telefónica AT&T, pagó millones de dólares para que justamente se intervinieran los mensajes telefónicos con duración, contenido, localización de millones de estadounidenses, y que esos récords iban a preservar incluso más tiempo que los del NSA por 26 años. Cuando vemos todo este caudal, ¿no?, de información de los programas de inteligencia cibernéticos, que Estados Unidos acometió 231 operaciones de ofensiva cibernética. No estamos hablando de que simplemente estaba revisando cosas, no, estaba actuando en contra de lo que considera son países hostiles, China, Rusia, Cuba. Definitivamente tenemos un panorama de un país que parece que está fuera de control. Yo creo que si alguien estuviera haciendo eso, Estados Unidos lo denunciaría en sus reportes anuales de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos, bajo todo este escrutinio internacional, debe realmente revisar lo que está haciendo, revisar si es de utilidad mayor el que esté recogiendo tanta información contra lo que está pasando con países aliados, y especialmente países estratégicos. Brasil, Colombia y México son los más espiados en el hemisferio. Sobre tu última parte de la pregunta, yo no creo que realmente afecte la relación en su conjunto. México y Estados Unidos acordaron hace mucho tiempo, hace varias décadas, que compartimentalizar la relación de tal manera que si había un aspecto en el que no estaban de acuerdo, y surgió todo, por ejemplo, por Cuba, siempre han estado en desacuerdo en la política hacia Cuba, que eso no contaminara los otros aspectos de la relación. Nuestra vecindad geográfica, la importancia de nuestro comercio, nuestra importancia geopolítica como vecinos y norteamericanos, creo que hace muy complicado que esto se descarrile, pero sí por lo menos para que Estados Unidos emita un mea culpa, si es que lo cree justo, lo veo complicado, y que clarifique qué está haciendo. 30 segundos. En Europa lo esperamos el mea culpa cuando ya se filtró hace tiempo que habían pinchado todos los teléfonos de la Unión Europea en Bruselas, en Nueva York, en Washington, y todavía la esperamos. Desde la modestia sería ingenuo, yo creo, que el gobierno mexicano brasileño recibieran una disculpa. Esta es la manera de actuar de este país, y hay que comprarlo o dejarlos. Quien se atreva a dejarlos será el que rompa la baraja, pero yo creo que todavía no estamos en ese punto.
Bueno, este incidente ensombrece ambas visitas, la de Biden a México y la visita de Dilma Rousseff a Washington, y cambia por completo los temas que se irán a tratar. Me llama la atención la diferencia en la reacción de un país y otro, y cómo eso ilustra realmente qué tan relevante es la agenda bilateral. Si bien la mayor parte de la agenda mexicana tiene algo que ver con Estados Unidos, Brasil no tanto. Pero no hay que olvidar que y Brasil tiene más músculo porque en las compras estatales y en todos los grandes negocios que va a hacer el gobierno brasilero, si simplemente empiezan a comprarle a los europeos, a los asiáticos, a los demás, tiene algún impacto comercial. En este momento 5 veces más comercio Estados Unidos-México que lo que hay Estados Unidos con Brasil, y en eso se refleja el músculo que tengan los mandatarios. Mi único comentario es que mucho de lo que hace Brasil es para consumo político doméstico y no necesariamente es el mismo caso de México. Es verdad.